Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes de nuevo. Tengo el placer de presentaros, el gusto de presentaros y de compartir mesa con una persona a la que conozco desde hace muchos años, una persona de la que he aprendido muchísimo. Se llama Josep María Pijuan, es un magistrado que tiene una larga trayectoria
como juez, como magistrado, un experto en derecho penal y, entre otras cualidades jurídico-judiciales, es, sin duda alguna, y por su condición, sobre todo en los últimos 20 años, un experto internacional en materia de delincuencia económica, de blanqueo de capitales, de la tramitación judicial de los casos que tienen que ver con dinero negro, con eso que llamamos los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. De Josep María Pejuán voy a ser muy breve en la exposición porque tengo mucho interés en que nos aclare un montón de conceptos y, sobre todo, él, que es de verbo fácil, nos aporte luz al respecto. Simplemente os diré que es un tipo que tiene una peculiaridad que solo tiene poca gente que yo haya conocido, y esa poca gente me merecen un respeto reverencial. Josep María Pejuán enseña sin proponérselo. Josep María Pejuán, cuando hablas con él sobre la justicia, sobre la ética, sobre la imputación o desimputación, sobre si la justicia es justa o no, sobre si la policía actúa así o no, sobre qué diferencia hay entre un delincuente de cuello blanco y un delincuente que no es de cuello blanco y hasta qué punto tiene relevancia, él hace un discurso en el que simplemente ha dado su opinión, pero aquellos que tenemos los ojos muy permeables, con gente como él, insisto, salimos de la conversación un poquito más ricos, un poquito más enriquecidos. Eso me pasa desde hace mucho tiempo, cada vez que me veo con él, que como con él, que tomo una Coca-Cola con él o que me veo con él y me siento un privilegiado. Os lo presento y con él vamos a charlar de todo ello. Yo, sin más preámbulos, señoría, bueno, deciros que Josep María Pejuán en estos momentos, insisto, es el presidente del Tribunal de Corts de Andorra, es decir, es una altísima institución judicial en Andorra, y Andorra, como sabéis, sobre el país de Andorra hay una nube desde hace mucho tiempo, quizá una nube ahora mucho más blanca que gris, pero no hace mucho más gris y negra que blanca, sobre qué era, si era un paraíso fiscal y demás. Bueno, pues uno de los que lucha contra eso y ha luchado desde hace ya años en Andorra, como presidente ni más ni menos que del Tribunal de Corts, lo que sería equivalente a la Audiencia Nacional Española, es Josep María Pejuán. Señoría, la primera pregunta, muy buenas tardes. La primera pregunta que le quiero hacer, explíquenos, para los que somos legos en materia jurídica, ¿qué narices es eso de un paraíso fiscal? Y si lo es, ¿por qué existen? Bien. Buenas tardes a todos. Es obvio que debo decir que es un placer estar en Gijón, gracias a la organización y a Carlos Quílez. Y os habéis dado cuenta de una cosa hoy, que Carlos Quílez es un gran periodista de investigación, pero que también es un gran periodista de ficción, porque la presentación que ha hecho de mí es pura ficción. Es cierto que soy magistrado, he estado 35 años magistrado en España en distintos destinos, finalmente en la Audiencia Provincial de Barcelona, y desde el año 94, por un azar de que se creó en Andorra un sistema ya democrático hasta el 94. En Andorra no hay constitución hasta el año 1993, antes era un país con estructuras casi feudales. Se crea un nuevo Estado democrático y se hace un concurso para nutrir Andorra de magistrados que no habían, porque se crean tribunales y faltaban magistrados. Y se nutren con magistrados franceses y españoles. En el caso de España, siendo el catalán el único idioma oficial que hay en Andorra, forzosamente éramos magistrados catalanes que ejercíamos en Barcelona. Yo me presenté como magistrado penal, me eligieron y desde el 94 que estoy allí. Han pasado muchos años. En el 2014 me jubilé en España porque me ofrecieron o me pidieron de estar ya fijo permanentemente, porque antes combinaba una vez al mes, subía a Andorra para los juicios y ya me quedaba allí. Y me he casado con una andorrana, me he hecho andorrano y bueno, y esto en aquel pequeño país del Pirineo. Y esto del gran tribunal que dice él no es verdad, porque Andorra es muy pequeño y los tribunales también somos muy pequeños. Aparte de esto, me gustaría, antes de decir o explicaros más o menos qué es un paraíso fiscal, esta mañana, una anécdota, un prestigioso escritor que acude a las jornadas comentaba sobre el paraíso fiscal y dice, ostras, este es el paraíso al que me gustaría ir yo. Y yo le he dicho, sí, pero hay un problema. A este paraíso solamente pueden ir los que tienen dinero. Los que no tenemos dinero no podemos ir a los paraísos fiscales, porque no nos quieren. Dice, nosotros, los pobres, a lo máximo que podemos aspirar es al paraíso, al otro, al que nos prometen a los pobres, que no sabemos si existe. El que existe de verdad son los paraísos fiscales. Entonces, ¿qué es el paraíso fiscal? El paraíso fiscal hay una
concepción, desde un punto de vista fiscalista, de la OCDE, la primera definición, que se contemplaba el paraíso fiscal como una jurisdicción donde no se pagaban impuestos, simplemente. Una jurisdicción que permite la domiciliación de personas físicas o de sociedades para, en fin, domiciliarse allí, invertir allí sus dineros sin pagar impuestos por ellos. Y luego, más adelante, se hace una ampliación. No es esto. El paraíso fiscal no es para no pagar impuestos. El paraíso fiscal es para ocultar las ganancias obtenidas ilícitamente. Más concretamente, con el delito, con el crimen organizado y dentro del delito también el delito fiscal, la evasión fiscal, el fraude fiscal. En definitiva, ¿qué es el paraíso fiscal? Son los instrumentos. El paraíso fiscal hoy día es un instrumento del capitalismo financiero para ocultar tanto el dinero procedente del crimen, tráfico de drogas, trata de blancas, tráfico de armas, etcétera, etcétera, procedente del fraude fiscal, procedente de la corrupción, y después de todo el dinero que procede del fraude fiscal de las grandes corporaciones o de las grandes multinacionales que, para eludir sus impuestos en los países donde ejercen su actividad, domicilian allí empresas pantalla y desvían el dinero para no pagarlo, para guardarse allí el dinerito aquello para el día de mañana, que dicen, ¿no? Aquello dices, esto es para cuando me jubile. Pues bueno, es esto. Sí, quería comentar una cuestión, a ver qué opinión nos da o qué datos nos das al respecto. Un país como Andorra, que hace no demasiados años se le consideraba un paraíso fiscal, esto es un dato objetivo que lo reconocían las instituciones internacionales, ahora ya no, pero hace no demasiados años sí. ¿Qué mecanismos puede tener un país al que se recurre para esconder a efectos impositivos los dineros que alguien de forma ilícita ha obtenido, porque no los ha declarado, etcétera, etcétera? ¿Qué mecanismos de lucha tiene un país como Andorra para luchar para impedir esto? Tengo la sensación, no me dejará mentir, y si es así ya me lo dirás, que los jueces de instrucción están colapsados. El número de agentes policiales en Andorra que se dedican a estos menesteres son cualitativos, pero pocos. Incluso tienen que llevar a cabo trabajos que nada tienen que ver con la investigación criminal económica, porque es un país con otra complejidad, en fin, de otra índole, ¿no? ¿Se tienen suficientes herramientas para luchar contra el blanqueo de capitales y contra los paraísos fiscales? Cuando yo llegué a Andorra en el año 94, Andorra era un paraíso fiscal, estaba en la lista de paraísos fiscales. Y luego, a raíz de ir, en fin, firmando convenios, Monival, etcétera, el GAFI, toda serie de convenios, y por imposición un poco de la comunidad. Andorra no forma parte de la Comunidad Económica Europea, pero está entre dos grandes países de la Comunidad Europea, Francia y España. Y la economía andorrana depende de Francia y de España, más de España que de Francia. Entonces, Andorra se tuvo que poner en la línea de ser un país serio, donde se luchara contra el crimen y donde no se permitiera ya el blanqueo de capitales. Pero cuando yo llegué a Andorra, Andorra era el reino del blanqueo de capitales. Por la facilidad de cruzar la frontera con un coche, un maletero lleno de billetes. Y yo llegué allí, hemos hecho muchos casos, yo llevo allí pues como 50 sentencias de condena por blanqueos, pero hemos condenado dinero de los charlines de Galicia, del clan de Sinaloa, no hablemos de drogas de Andalucía, de todo el campo de Gibraltar, pero millones y millones. Y la gente llegaban y hacían ingresos de 300 millones de pesetas en efectivo. Y los del banco hacían unas cuentas numeradas, no había nombre, la identidad era un número y tú firmabas con un número. Y esto era lo único que se identificaba. Y luego este dinero se ingresaba allí. Normalmente, cuando era dinero de traficantes de droga y esto, pues se dejaba allí y luego ellos lo iban disponiendo, lo iban sacando y tal. Pero luego los grandes caudales que llegaban de la corrupción de México, de Venezuela, de Brasil, los casos Odebrecht, que no sé si les suenan, los casos de PDVSA, la empresa nacional venezolana del petróleo, los casos del Peña Nieto, presidente de México, Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, unas corrupciones brutales. Perú, presidente que estuvo en la cárcel,
No, el posterior. Alan García. Bueno, pero pasaban cientos de millones de euros o de dólares. De allí venían en dólares normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Andorra se encontraba allí una cantidad de casos de blanqueo de capital que cuando estaban ocultos, que cuando empieza a modificarse toda la legislación y Andorra adquiere compromisos para salir de la lista de países de paraíso fiscal, tuvo que tener unos compromisos. Entre ellos era firmar unos convenios de intercambio de información con los países vecinos, de transparencia y además de poner unas condiciones, es decir, hoy día ya no puedes ir a Andorra con 10.000 euros e ingresarlos. Te desvisten, te preguntan hasta el último. Se ha pasado quizá un exceso, porque yo a veces he ido al banco a sacar 3.000 euros porque me voy de vacaciones y llevo dinero. ¿Y para qué lo quiere? Pues ¿para qué lo que voy a querer? Pues para gastarlo, ¿no? O sea que se ha llegado ya a un extremo casi ridículo. ¿Qué ocurre? Que Andorra es un país pequeño, hay pocos jueces, tenemos a un grupo policial muy escaso que investiga. La investigación sobre el blanqueo es... Porque el blanqueo tiene una fase que es de colocación del dinero, ¿no? Que es la introducción del dinero al mercado financiero, que es cuando el dinero llega a la sucursal, que puede llegar físicamente porque se ingresa en caja o bien por transferencias. Pero claro, una vez este dinero llega allí, para enmascarar, lo que se hace es diversificar. Y entonces se empiezan a emitir pequeñas transferencias y se van repartiendo entre otros países. Suiza, Luxemburgo, Panamá, tal. Un ingreso de 100 millones de euros, hay que seguir el rastro y a lo mejor hay 20 sociedades pantalla con 40 transferencias internacionales entre varios países. ¿Qué ocurre? Se utilizan sociedades pantalla y se utilizan testaferros. Pero claro, el propietario del dinero, el delincuente, ¿no? Lo que le interesa primero es enmascarar, que no se averigüe quién es el titular, pero por otra parte ha de mantener el control del dinero. Y tiene que tener unos mecanismos de fiarse en la persona que realmente es el que opera en su nombre, porque si no puede perder el dinero. Esto supone un trabajo de investigación enorme, de seguir cuentas y cuentas y cuentas. Y si no tienes un grupo de policial numeroso y súper preparado, es muy difícil. Y después que no tienes la colaboración, porque claro, el dinero, por ejemplo, en Andorra ahora está más o menos controlado, pero hay dinero que ha desaparecido de allí, se ha ido a Panamá y allí se ha parado y no se puede investigar. O se ha ido a... Ya no hablemos de los paraísos fiscales típicos, los 9 que aún hay, que en febrero de este año se declararon los 9 que hay. Allí ya no dan información. Como no dan información, no puede seguir el resto del dinero. Esta es la situación o el déficit, dijéramos, de soldados, de investigadores policiales. Desde el punto de vista judicial, ¿es blanda, es excesiva la actuación o la tensión o la musculatura de la justicia para luchar contra el blanqueo? No, a ver, es lo mismo que ocurre con el narcotráfico. Es una lucha desigual. Es decir, hay unos datos de que el narcotráfico mueve al año 300.000 millones de dólares. Hay pocos países, hay muchos países, excepto los 20 primeros países, que no tienen el PIB de 300.000 millones de dólares. Y en España no se puede luchar contra es decir, lo que llamamos la cifra negra del delito, ¿no? Que es la de los delitos que no se descubren y no se pueden castigar en materia de tráfico de drogas, es impresionante. Porque por cada kilo de cocaína que se incauta, y se incautan muchos, pasan 100. Y en el blanqueo pasa lo mismo. Por cada descubrimiento que haces de una transacción que puede tener visos de blanqueo y empiezas a averiguarla, se te han colocado 100 millones más por otro lado, que no los puedes. O sea, es muy difícil. Y es difícil porque es decir, mira, yo tengo la idea que si no existieran paraísos fiscales, no habría narcotráfico, no habría corrupción y no habría delito fiscal.
El narcotráfico, ya sabéis, lo veis por las películas, se nutre del billete. Ya habéis visto, no sé si habéis visto El Chapo Guzmán, estas series que tienen montañas de billetes en sus habitaciones, en almacenes, que a veces los queman. Si este dinero no se puede introducir en el mercado financiero, no sirve de nada. Tener 500 millones de euros en papel, si tú no los puedes introducir en el mercado financiero y no lo puedes con ellos después transformarlo hasta finalmente llegar al momento de lo que es la recuperación, que ya el dinero ha sido tan enmascarado que tú entonces ya puedes comprarte una avioneta de 300 millones de dólares o una mansión en Marbella, como se han comprado, de 50 millones de euros con un cheque bancario, porque ya viene de una cuenta que ya está blanqueada. Es que no te sirve de nada el dinero, el papel. Y la corrupción lo mismo. El político corrupto que le dan 3 millones de euros, si no los puede introducir para aprovecharse con ellos, ¿qué va a hacer? Con 3 millones de euros, ¿qué va a hacer? La compra de cada día, se va a ir al súper, cada día se va a gastar, va a blanquear allí. Como ayer me hizo mucha gracia en el aeropuerto de Barcelona, en el parking un cartelito, dice, no se admiten billetes de 500, salvo para pagos superiores, para pagos inferiores, sí, no se admiten billetes de 500 para pagos inferiores de 350 euros. Entonces allí vas blanqueando, cada vez vas entrando con el coche y vas blanqueando dinero, ¿no? Y vas consiguiendo... Por esto que, en definitiva, el paraíso fiscal es un instrumento que difícilmente desaparecerá, porque interesa mantenerlo porque queramos o no queramos, a ver, hay unos datos que son escalofriantes en materia de las grandes corporaciones multinacionales. El nivel de fraude fiscal que tienen es enorme. Pero José María, a mí me da la sensación de que lo que verdaderamente hace daño a aquellos tipos de cuello blanco, disculpad, que evaden dinero, que blanquean dinero, etcétera, etcétera, es el dinero. Tengo la sensación de que, por ejemplo, medidas como la prisión provisional en el proceso de investigación, yo no soy jurista, igual digo alguna cosa que es inapropiada, pero me da la sensación de que poco daño se hace que un tipo, bueno, ya no solamente si es Sandro Rosell, que como sabéis estuvo 2 años en prisión y luego acabó siendo exculpado totalmente, pero tengo la sensación de que ha habido casos de personajes, casos que están sub judice, el caso de la BPA, por ejemplo, con algunas prisiones provisionales de 2 años que no sé muy bien qué sentido tienen. Hay casos en la Audiencia Nacional de España también de casos de meses y meses de prisiones provisionales que no sé qué sentido tienen, cuando en realidad a lo mejor donde se tendría que poner el hincapié es en la recuperación de los activos económicos que eventualmente se han delinquido, ¿no? Sí. No sé qué opinión tienes. No, bueno, por supuesto. Bueno, sobre el uso de la prisión provisional que se hace en España, yo he sido juez en España, también he dictado prisiones provisionales, evidentemente. Y, bueno, pues se aceptan críticas porque yo creo que se hace un uso quizá desproporcionado. Porque lo compartes, yo creo que se hace un uso desproporcionado. Y entonces la prisión provisional es únicamente tiene una finalidad, evidentemente, de asegurar la permanencia de la persona que esté a disposición del tribunal para el juicio, y esto va en función de la gravedad del delito y de la pena, pero tiene una función principal que es la de evitar reiteración delictiva y de protección a la víctima. Por tanto, habría que limitarlo a estos casos concretos, que se den estas 3 situaciones. Si no se dan estas situaciones, no debería dictarse. Pero bueno, esto es otro tema. La cuestión está en el tema de la recuperación. En el último estudio que sea de un centro, bueno, un comité de la ONU sobre la lucha contra el crimen y la criminalidad organizada y el delito, ha hecho notar de que está bajando de manera alarmante el porcentaje de dinero que se recupera por vía de comiso en los casos de delito y de blanqueo y del delito procedente del tráfico de drogas. Está bajando. Es decir, es lo que decíamos antes, por cada kilo de cocaína que se decomisa pasan 100, pues por cada 1.000.000 de euros que se recupera en estos delitos pasan 100 que no se recuperan. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil. Lo que pasa es que tenemos ahora unos sistemas, hemos dado pasos importantes. Y hay 2 pasos muy importantes, que Andorra hay uno que aún no lo ha dado y España aún no lo ha dado. A otros países ya lo han dado. Se está dando en Sudamérica.
que son el comiso, la ampliación del comiso. El comiso es el dinero procedente del delito, yo te lo quito. Primero, solamente en España y en las legislaciones de derecho comparado, se le cogía el dinero procedente del delito, ¿no? Se le decomisaba. Pero si era el dinero que estaba en poder del delincuente, si este dinero ya no lo tenía el delincuente, no se podía decomisar. Luego se hizo ya el comiso del dinero cualquier persona que lo tenga siempre que no lo haya adquirido de buena fe. Es decir, por ejemplo, una persona que roba lo que sea y lo vende a otra persona. Si esta persona lo adquiere de buena fe, no se comisaría. Si es una donación, un acto gratuito, se presume que no hay buena fe y entonces se decomisa. Pero es que luego se ha ido ampliando y hoy día ya hay la posibilidad de, imaginemos, una persona que se le tiene que decomisar porque ha traficado y tiene un delito de blanqueo. El blanqueo, el dinero que se comisa, se tiene es decir, que se interviene se decomisa. Si tenemos probado, por ejemplo, que una persona ha blanqueado 10 millones de euros, pero cuando hemos intervenido su cuenta corriente, al final solamente hemos podido recuperar 2, estos 8 millones de euros, hoy día los podemos recuperar. ¿Cómo? Privándole de otros bienes suyos por valor equivalente. Es decir, si esta persona tiene a lo mejor lo ha comprado con dinero de igual. Si esta persona tiene una finca, pues se hace lo que se llama el comiso por equivalencia. Esto es un paso. Se ha llegado al punto, por ejemplo en Inglaterra, de considerar a una persona condenada por tráfico de drogas, toda la ganancia obtenida en los 5 años anteriores a su condena, decomisados todos los bienes adquiridos, porque se presume que vienen del delito. O sea que y esto ha sido santificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque decían, hombre, esto va en contra del principio de presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Y entonces el Tribunal de Derechos Humanos dice, no, si está constatada una actividad criminal a lo largo de un tiempo, esta persona tiene la posibilidad de la prueba en contrario, o sea, no es una presunción de que digas, es una presunción, es una presunción que admite prueba en contrario. Si esta persona prueba de que los ha obtenido con medios lícitos, no se le decomisa. Pero si no lo prueba, simplemente alega que es dinero que es lícito, con esto no basta, y el Tribunal Europeo dice que no afecta al derecho fundamental. Y luego, otro paso adelante es introducir la figura que en España aún no está, en Andorra tampoco, pero sí está en Sudamérica, en Argentina principalmente, en Uruguay, que es el delito del enriquecimiento ilícito. Es decir, sobre todo aplicado a funcionarios. Una persona que cobra un sueldo X como funcionario y de repente tiene una apariencia de incremento económico. Sí, una apariencia económica, empieza a adquirir un nivel de vida que no se corresponde con tal. Se le investiga y entonces si este hombre, todo el patrimonio con que se ha enriquecido no es proporcionado a su sueldo, se le decomisa. Es decir, se le condena por delito de enriquecimiento ilícito y se le decomisa. Estas son medidas, poco a poco, pero de todas formas son un poco, aún son escasas. Vamos acabando. Me parece que estamos ya en la recta final. Hombre, si esto que dice el magistrado lo aplicáramos o se hubiera aplicado como Dios manda y las cosas de la justicia estuvieran, las bielas, las piezas de la justicia estuvieran tan engrasadas como deberían estar, el señor Villarejo no estaría, dijéramos, libre. Es verdad que tiene un tormentón delante suyo de 1000 pares de narices, pero no estaría libre porque es un tipo que cobraba 100.000 euros al año como policía y amasó en 5 o 6 años 14 millones de euros, ¿no? Eso, si no es enriquecimiento ilícito, que venga Dios y que lo vea. Magistrado, solamente una cuestión. El decomiso en los casos de delincuencia económica, en los casos de blanqueo de capitales tan complejos de investigar, con tantos abogados potentes y además
haciendo su trabajo, es decir, haciendo su trabajo, no... Los abogados hacen su trabajo y además lo hacen todo lo bien que saben y pueden, que en muchos casos es muy bien. Y lo cobran bien. Y cobran muy bien, y cobran muy bien. Legalmente, cobran muy bien. No, por supuesto, se lo cobran muy bien. En estos casos de investigación, uno tiene la sensación que en la medida que un caso se dilata, siempre beneficia al inculpado. Es decir, una justicia lenta o dilatada no es una justicia justa, si me permite decirlo así. ¿Es así? ¿Lo comparten? Bueno, ¿Y esto pasa? Esto siempre es así y además cuando más se prolonga el proceso, la prueba más se debilita, las memorias de los testigos pues se van desvaneciendo y es cierto, o sea, y siempre se dicen que la justicia lenta no es justicia. Se ha intentado hacer medidas, por ejemplo, en España se estableció ahora que la instrucción solamente debe durar 6 meses. Esto es una medida que no se la cree nadie, porque los fiscales pueden pedir que se prorrogue, y se prorroga 6 meses, y 6 meses más, y 6 meses más, y 6 meses más. O sea que, bueno, pero sin embargo, señoría, hay una cuestión que sí que hemos de tener claro. En la reforma que hizo el gobierno, creo que fue el gobierno socialista de hace un tiempo, a instancias de Convergencia y Unió, que estaba siendo investigada en aquel momento por corrupción, en el caso turismo, en fin, varios casos de corrupción, hace que el Ministerio Fiscal solo puede investigarte durante 6 meses. Y además te tiene que decir que te está investigando. La cosa no deja de ser ridícula, ¿verdad? Yo sospecho que usted está haciendo no sé qué, yo le digo, mire, que sepa que le estoy investigando. Y tengo 6 meses para investigarte. Sí. Esto es una cosa estúpida, ¿no? Ha dejado prácticamente sin potencia, sin musculatura a la Fiscalía para llevar a cabo según qué investigaciones. La Fiscalía va por detrás, naturalmente, tiene sus mecanismos. Pero el poder político ya se blindó para dificultar al investigador todo lo que pudo y más, porque el investigador está investigando al poder político. Porque esta reforma la insta un partido que estaba en el desfiladero, en el punto de mira, quiero decir, en este caso de la opinión pública y de las investigaciones judiciales. Sí, como en Italia, que hubo, no sé si aún está vigente o no, pero con todo el tema de corrupción y todo el tema de la inmersión que hay de las diversas mafias, ¿no? Sea la Ndrangheta, sea la mafia napolitana, bueno, sea la Cosa Nostra, sea cualquiera de ellas, en el mundo político había muchos casos incoados, muchos procedimientos penales contra políticos y contra cargos públicos, y entonces también se inventaron allí de que pusieron un plazo, no sé si fueron 2 años, si en 2 años no se concluía el proceso, se hacía un archivo y la persona se iba de rositas, ¿no? Bueno, es evidente, al poder político no le gusta que le investiguen, esto es una cosa que es sabida, es así. ¿No? Nos hemos pasado. Además, ellos ya procuran elegir los jueces que les han de juzgar a través de los nombramientos que se hacen desde el Consejo General del Poder Judicial, que se ha llegado al punto de los cromos. Ahora nos tocan 2 plazas en el Supremo, porque lo que les interesa es el Supremo, principalmente les interesa la Sala Penal, que es la que juzga a los aforados, ¿no? Y les interesa también la administrativa porque es la que controla el gobierno. O sea, son las 2 que les interesa. Y entonces hacen los cromos. Bueno, ahora va a ir uno progresista y ahora va a ir uno de conservador. Ahora progresista. Ahora es una sola plaza, pero esta te toca a ti. Bueno, pero la próxima compromiso de que viera al otro. Es porque os decía que de este hombre, sin que se dé cuenta, se aprende, aunque él diga que es novela de ficción, porque quien está hablando así de la justicia es un juez que la mastica o que la ha masticado durante 40 años. Por lo tanto, sabe de lo que hablamos. No es un gacetillero como yo que lo puede pensar, lo puede saber o lo puede intuir, sino alguien que lo sufre y tiene la amabilidad y la sinceridad de explicarnos que las cosas son así. Magistrado, le animo a... Y le voy a decir una cosa que me decía, un compañero tuyo de Barcelona, cuando fuiste magistrado, me dijo, si yo soy inocente, me gustaría que me juzgara Pijuan, porque Pijuan no entiende la absolución como una derrota. Hay jueces que la absolución la entienden como una derrota. Y él, la justicia, el componente que tiene de la justicia es que la justicia, al menos de lo que él depende, se ajusta, ¿no? Yo pido, por favor, un fuerte aplauso para nuestro invitado y por su buena vida.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.